dar continuidad a las clases teóricas de traumatología. Hoy día nos toca el tema histología y fisiología del tejido óseo, ¿no? Y como se puede apreciar, apreciar en las diapositivas, vemos la introducción en cuanto a este tema, ¿no? Entonces vamos a desglosar directamente. En traumatología y ortopedia se hace recordar sobre todo la parte histológica, ¿no? La histología del hueso. También es necesario recordar la fisiología. Sabemos que el tejido tiene una matriz ósea, tejido óseo, ¿no? Y los sistemas de Haber. Eso es lo principal. El hueso, como podemos ver en esta diapositiva, tiene el sistema de Haber, también llamado osteón, o también llamado osteona. La osteona está compuesta por una arteria y una vena que corresponden a los vasos centro eh, centroduculares o centrales de este sistema, y que están a su vez en la margen recubiertos por placas de osteocitos, ¿no? Placas de osteocitos que van a ir dando su su apoyo. Hay un ruido de fondo, no sé quién estará con él. Ya, muy bien. Entonces tenemos todo este sistema, ¿no? El sistema de Haber, más aquí se ve aquí otro sistema, y así sucesivamente. Entre el sistema de Haber y otro sistema de Haber existe un espacio que no se puede rellenar en esas circunferencias. Si vemos aquí este corte, por ejemplo, vertical, corresponde a otro sistema de Haber más aproximado hacia nosotros, y por lo tanto tenemos entre los tres un espacio triangular. Ese espacio triangular que no está rellenado por los sistemas de Haber se denomina tejido conectivo. Se llama también tejido conjuntivo, ¿no? O también conocido como matriz ósea. De esa matriz hablamos, los componentes en la matriz son diferentes, obviamente, ¿no? En relación a los sistemas de Haber. Y el calcio, los fosfatos, los colágenos, las fibras de desculina, las fibras de condronectina, fibronectina, minerales, magnesio, eh, los sulfatos de condroitina, las hidroxiapatitas, están en estos espacios triangulares que corresponden a la matriz ósea. Eso sí es vital. En cambio, el sistema de Haber tiene concéntricamente, como decíamos, las placas de los osteocitos. Los osteocitos, obviamente, están dentro de un sector lacunar, quiere decir una laguna, a lo que se va a denominar la laguna de Howship, ¿no? Cada osteocito, aquí un puntito negro, tiene ahí su laguna, es la laguna de Howship, y cada osteocito se alimenta por imbibición, por difusión facilitada también a través de las lagunas de Howship. Entonces era un recordatorio de la importancia, ¿no? Entonces no es nomás estudiar el hueso así, hueso, diáfisis, epífisis, metal, no. Directamente nosotros tenemos la parte histológica que nos va a posicionar en el conocimiento preciso de los segmentos que tienen cada uno de ellos, ¿no? La metáfisis tendrá más hueso esponjoso y las corticales tienen hueso mucho más compacto, mucho más duro. Apaguen por favor sus sonidos de fondo. Raúl Cadizaya, por favor. Erika Chávez.
Entonces dice, Saúl Cadizaya, es cuando a veces ingresan y lo dejan, ¿no? No están, están y están en esta situación. Sáquelo, por favor. Ya. Entonces, por tanto, la matriz ósea tiene componentes como el colágeno. Es decir, la matriz ósea ya nos ubicamos que está entre los sistemas de Harvard. La matriz ósea se llama tejido conectivo. No se olviden, porque es un tejido de conexión. También su otro nombre es el tejido conjuntivo. Entonces, la matriz ósea tiene componentes como el colágeno, predominio de tipo 1. Existen en la naturaleza 21 tipos de colágeno. El colágeno en el hueso, pregunta de examen, es a predominio del colágeno. En el cartílago es diferente, ¿no? Otro. Y algo del tipo 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, predomina el 1 y luego el colágeno. Tiene además fibras de elastina, decíamos, de colina, ¿no? La matriz, estamos hablando. Es una matriz, no es un espacio vacío, por lo tanto tiene puentes de fibras, puentes de minerales, puentes de enmarañado de muchos elementos, elastina, reticulina, proteínas. Las proteínas a su vez están compuestas por los famosos proteoglucanos, proteínas y glucanos. ¿Qué son los glucanos? Son las glucosas. Cuando lean los proteoglucanos, siempre lean la parte final. La parte final nos está indicando que son moléculas de glucosas que finalmente se unen a una proteína. Tienen proteoglucanos, también existen los glucosaminoglucanos. Pregunta de examen, por si acaso no está en esta diapositiva. Los glucosaminoglucanos, que son los GAGs, G-A-G-S, GAGs, los glucosaminoglucanos. También son compuestos, hemos dicho que tenemos que ver la última parte de estas glucanos. Son entonces moléculas de glucosa unidos por puentes amino a otras moléculas menos complejas de glucosa. Entonces, diferentes moléculas, ¿no? Hay moléculas de glucosa que son ramificadas por el glucógeno, ¿cierto? Y hay menos que son las que solamente van a componer disacáridos unidos a la fructosa, a las otras moléculas que conocemos, sacarosa, maltosa, etc. Entonces, a todas esas moléculas, ya esto nos está indicando que son moléculas complejas de azúcares. Ya no son proteínas, ¿no? Siguiendo, tenemos el calcio combinado con fosfato, como fosfatos, ¿no? Con el fósforo, la valencia, fosfatos de calcio. Con el azufre, sulfato de calcio, carbonato de calcio, hidroxiapatitas. Las hidroxiapatitas son compuestos oxidriones que se van a combinar con los calcios y van a formar moléculas minerales, como ya mencionamos, al calcio, al fósforo y otros como el magnesio, el zinc. Por disculpe, no se le escucha muy bien, le comento que entrecortado está. ¿No se escucha bien? Perfecto. A ver si ahora me están captando. Hola, hola.
escucha por lo menos sin interferencia. Sí, doctor, ya se le escucha. Un resumen breve voy a hacer de esto. Entonces, decíamos que la matriz ósea responde al tejido conectivo. Ahí se encuentran las fibras de elastina, reticulina, fibronetina. Doctor, se sigue cortando. Hola, hola. De cortado se escucha, doctor. Ya, a ver un segundito, voy a solucionar esto. Tal vez es por el... Ahora sí se escucha. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, doctor, ahora sí. Bueno, a ver, Sí, veremos. ahora sí, doctor. Me avisan entonces, ¿ya? Tenemos esa Interferencia, doctor. interferencia. Creo que es el micrófono porque a medida que se va moviendo se entrecorta. Hola, hola, ahí voy a tratar de no moverlo. No sé si me captan. Ahora sí mejor, doctor. Ya, entonces decíamos el sistema de Haber, también es llamado osteona, ¿no? Este sistema tiene en su vecindad los espacios que no coordinan con otro sistema de Haber, conocido como el tejido conectivo. Ese tejido conectivo es el tejido conjuntivo, ¿no? Directamente ya les estoy explicando, ¿no? También se denomina matriz ósea, este tejido conectivo, conjuntivo, matriz ósea. No son sinonimias nomás, pero indican el mismo lugar. Lo importante es saber que en la matriz ósea tenemos fibras de reticulina, de elastina, de colágeno tipo 1, sobre todo, ese es el que es el principal, ¿no? Y tenemos también colágeno tipo 2, pero en menor cantidad. Los minerales, tenemos calcio, fósforo, magnesio, zinc, combinaciones, por ejemplo, de hidroxiapatita, ¿no? Que le da la dureza al hueso. Tenemos otras moléculas como los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos, que son compuestos que nos hacen referencia a las de glucosa, a las moléculas de glucosa. Entonces hay que leer la última parte de las moléculas de glucosa. Proteoglucano, dice, glucano es glucosa unidas a proteínas, ¿no? Y la otra, glucosa, aminoglucanos, son los GAGs, glucosa, aminoglucanos, son los denominados GAGs que están conformados por, si dice glucosa, aminoglucanos, es glucanos, o sea, son moléculas de glucosa, cadenas de glucosa unidas a otras moléculas de glucosa que tienen sus composiciones con otros elementos, ¿no? Pueden ser azúcares, pueden ser proteínas también, pero ya son más complejas que los proteoglucanos. Entonces, todo eso hoy en día se sabe. Es un conocimiento general a esto del tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo es el que le va a dar la especificidad de la dureza de una densidad ósea en los rayos X, por ejemplo. Vamos a ver ahí, cuanto más calcificado, más compuesto esté el tejido conectivo, va a tener una imagen mucho más radiodensa, radio opaca, como si fuera un hueso mucho más calcificado. ¿No? Eso era. Cuando, por ejemplo, hablamos de osteoporosis, decimos que es la disminución de calcio en la matriz ósea, ¿no? Así tal cual todos los libros lo mencionan y no hacen referencia a los sistemas de Haber. Bien, entonces histológicamente el hueso tiene una matriz abundante, células muy separadas entre sí. La matriz está formada por 25% de agua y 25% de fibras proteínicas. Todas esas fibras proteínicas son las elastinas, el colágeno, los proteoglucanos, las cadenas de proteoglucanos, etcétera, ¿no? Y 50% de sales minerales, ¿no? Los compuestos ya de hidroxiapatitas y demás, cristalizadas, como fosfatos, sulfatos, carbonatos.
Dicha matriz ósea es muy importante, tiene regulación hormonal con la calcitonina. La calcitonina ustedes conocen que es una hormona de regulación, ¿no es cierto? Y cuando tiene déficit de calcio puede ser compatible con la osteoporosis. Hay una regulación en el hueso, ya estamos entrando en la fisiología, donde los niveles de calcio en la sangre, el calcio ustedes saben que tiene entre 5 a 10 miliequivalentes por litro, ¿no es cierto?, que están circulando en la sangre específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ¿quién va a regular ese nivel? Que no sea excesivo, que no sea deficitario tampoco, va a regular la paratormona. Sobre todo cuando hay déficit, es la que va a aumentar el volumen de calcio. Y cuando tenemos un déficit en el hueso capta de la sangre el calcio, el que va a funcionar, va a actuar metiendo el calcio al hueso, va a ser la calcitonina. Por eso se dice que son dos hormonas contrarreguladoras. A mayor cantidad de calcitonina va a existir mayor captación de calcio en la sangre, por lo tanto va a existir hipocalcemia. Y en el hueso va a haber mayor captación de calcio, ¿no? Eso cuando existen masas tumorales que van a producir calcitonina en exceso, etc. Eso ya son desbalances. Lo propio en la PTH, la paratormona, cuando exista mayor cantidad de tumores, por ejemplo, de células gigantes de la tiroides, pueden ocasionar elevaciones de la PTH y van a causar la resorción cálcica de todos los otros elementos como el hueso hacia el sistema circulatorio, o sea, hacia la sangre. Eleva la cantidad de calcio, hace hipercalcemia, ¿no? Entonces son hormonas contrarreguladoras que van a actuar en relación al calcio. Otro de los elementos importantes es el magnesio. El magnesio, si el calcio tiene que entrar al hueso, pero tiene que entrar acompañado de magnesio. Las moléculas, ustedes conocen, las activadoras de la captación del calcio, necesitan de magnesio, ¿no? Entonces, también hay esa correlación. En cuanto al líquido, ahí está, 25% es agua y 25% de fibras proteínicas. Dicha matriz ósea es muy importante. Tiene regulación hormonal con la calcitonina. Cuando tiene déficit de calcio puede ser compatible con la osteoporosis. También la matriz recibe otros nombres como tejido conectivo, conjuntivo, y tiene que ser un relleno entre los sistemas de Haber, constituyendo un enmallado disperso en todo el tejido óseo, ¿no? Como si fuera una malla, si estuviéramos solamente hablando específicamente de la matriz ósea. Los sistemas de Haber, ustedes acaban de ver el dibujito que les mostraba, no sé si me han captado bien, son esos cilindros que tienen a su centro un paquete neurovascular y en la periferia esa estructura de láminas concéntricas de osteocitos, ¿no? Osteocitos dispersos. Entonces, su estructura al corte transversal muestra láminas concéntricas, decíamos, superpuestas de osteocitos. Cada uno de ellos se encuentra en las lagunas individuales de Howe-Ship. Cada osteocito tiene su laguna, ¿no? ¿Dónde podemos ver aquí un osteocito? No hay. Algo más grande. No tenemos, pero aquí esquemáticamente podemos ver que si el osteocito es un puntito ahí en la lámina, entonces ahí tenemos alrededor del mismo osteocito un espacio, a eso se denomina la laguna de Howe-Ship. De donde se nutre por imbibición, ¿no? Cada sistema de Haber alberga en su centro una arteria, una vena, un conducto de Haber, y estos a su vez están interconectados por otros conductos, los denominados conductos de Volkmann. Aquí os vamos a ver, aquí está el conducto de Haber con lo que decíamos, y los sistemas de Haber
están conectados por puentes entre sí por los conductos de Volkmann. Esa es la relación por las que se van a nutrir, interconectar la circulación, la microcirculación que tienen. Vamos al siguiente. El esqueleto es una estructura dinámica, ¿no? No es como vemos que fuera una superficie inerte, de sostén, y no cumple otras funciones. No, es una estructura dinámica, constituida obviamente por huesos. Es un órgano que está formado por diversos tejidos, óseo, tejido cartilaginoso, tejido conectivo, denso, epitelial, otros que generan sangre. Por ejemplo, el sistema hematopoyético está en los huesos largos hasta cierta edad. También tiene tejido adiposo y existe tejido nervioso. Entonces, es un sistema muy dotado de varios otros sistemas también, ¿no? Como podríamos llamar el sistema nervioso, circulatorio, etc. Funciones del sistema esquelético. Las funciones, hablando en grande, hablando solamente en resumen, tenemos la función de sostén. Los huesos son el soporte de los tejidos blandos, ¿no? El punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Ese sería el punto vital que nosotros vemos como estructural. De protección también, ¿no? Protegen a los órganos internos. Ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, la caja torácica al corazón y pulmones. De movimiento en conjunto con los músculos, ¿no? Los músculos también van a realizar su actividad. De homeostasis de minerales. El tejido óseo almacena calcio, fósforo para dar resistencia a los huesos. También los libera a la sangre para mantener el equilibrio en su concentración, ¿no? De esos elementos. Entonces, participa en los equilibrios. La homeostasis es el equilibrio. La producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja, el tejido conectivo especializado también se denomina, se produce la hematopoiesis para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También otra de las funciones es el almacenamiento de los triglicéridos, los ácidos grasos, triacilglicerol, dicen, ¿no es cierto? La médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla que contiene adipocitos, ¿no? Entonces eso ya tiene su funcionalidad en el metabolismo. Estructura de los huesos. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo, como el fémur o el húmero, consta de las siguientes partes. Este es el prototipo, es el hueso tipo, como dicen, y consta de las siguientes partes. Nos vamos a ir al dibujo primero y luego vamos a volver a la teoría. Aquí en el dibujo tenemos un ejemplo, un hueso, está el húmero, y el húmero tiene dos extremos, ¿no? Aquí un extremo superior, un extremo inferior, conocidos como epífisis, ¿no? Epífisis. Las epífisis siempre están en contacto con la articulación, ¿no? La articulación es el lugar donde se van a unir diversos elementos para poder dar movimiento a esa estructura, ¿no? Luego tenemos un segmento ensanchado como embudo, que no es muy largo, ¿no? Ahí nomás hasta alcanzar una uniformidad que comienza ya con la diáfisis. Y ese segmento ensanchado se denomina metáfisis. Aquí también tenemos otra metáfisis en la parte inferior. Esta es la metáfisis distal y esta sería la próxima, ¿no? Entonces tenemos epífisis, tenemos metáfisis y nos faltaría la parte central. La parte central se denomina diáfisis. La diáfisis es el conducto, se puede decir, la estructura tubular cilíndrica alargada, ¿no? Que se divide básicamente en tres lugares: una diáfisis proximal, una diáfisis media y una diáfisis distal, ¿no? Este es el hueso de un adulto. En el niño tenemos entre la epífisis y la metáfisis una línea de cartílago denominada placa de crecimiento, ¿no? Ese es el cartílago de crecimiento, también denominado fisis, solamente fisis, o también denominado cartílago fisiario.
Entonces, se encuentra entre la epífisis y la metáfisis, ¿no? Eso, ¿ya? Eso es igual otra pregunta de examen. Tenemos una fisis proximal y una fisis distal. Entonces vamos directamente, la diáfisis es el cuerpo, la porción cilíndrica principal del hueso, se divide imaginariamente en 3 porciones o partes, proximal, media y distal. La epífisis son los extremos proximal y distal del hueso. Ya decíamos, ¿no? El extremo proximal será epífisis proximal y el extremo distal, la epífisis distal. Las metáfisis es el sitio, o corresponde al sitio de unión de la diáfisis con la epífisis, ¿no? Ese segmento ensanchado a manera de embudo, decíamos. Su espesor va a disminuir. Siempre una proximal y una metáfisis distal, ¿no? Una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Fisis o cartílago de crecimiento. Decimos que es una placa de crecimiento, también llamado cartílago fisiario, cartílago de crecimiento, placa de crecimiento, etc. Se encuentra entre la metáfisis y la epífisis. En los niños y adolescentes, a partir de él, el hueso crece en longitud y desaparece en el adulto. El cartílago articular ya es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso, ¿no? Entonces, cubre a la epífisis y hasta ahí llegó el hueso. No se puede ver más. El periósteo es una capa que no tiene cartílago. Todo lo demás, metáfisis, diáfisis, hasta la otra metáfisis, el periósteo es una membrana, ¿no es cierto?, que va a cubrir, es la última membrana que cubre ese revestimiento en el hueso, por fuera, ¿no? Cubre por fuera. Protege al hueso, participa en la separación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y de ligamentos. La cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla, la médula grasa, ¿no? Ese conducto que tenemos en la parte central de una diáfisis, a eso es cavidad medular. Y el endostio es otra membrana, puede ser pregunta de examen, es la capa que se cubre la cavidad medular, ¿no? Entonces, tapiza esa cavidad medular, es como el periósteo parecido, pero en este caso ya no está afuera, sino está dentro del hueso, a nivel del canal, y contiene células formadoras de hueso también, que le sirve en la reparación cuando existen fracturas también, ¿no? Entonces, participan por eso el periósteo, el endostio y las placas de crecimiento para la regeneración ósea. Bien, esto ya hemos visto. Las células de hueso. No sé si me están captando bien, si tienen alguna sugerencia. Todo bien, doctor. ¿Se está captando? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha con muy bajo o con mucho eco? Se escucha bien, doctor. Ya, Ahora sí se escucha bien. muy bien. Las células de hueso, ¿qué células están en el hueso, no? Células osteógenas, primero vamos a hablar de ellas, son las células madre, no especializadas, ¿no? Por eso les dicen la matriz ósea, en este caso no, la matriz celular ósea está compuesta por las células totipotenciales, no son ni siquiera las pluripotenciales, son las totipotenciales que van a dar origen al resto de las células en el hueso. Son las células madre, no especializadas todavía, con capacidad de división. Sus células hijas son los osteoblastos, ¿no? Están en la porción interna del periósteo y del endostio.
En este caso, sí, los osteoblastos son las células que van a dar origen ¿a quién? A los osteocitos, ¿no? Entonces, los osteoblastos van a venir a formar las células progenitoras ya para las células en común que vendrían a ser los osteocitos. Donde se ubican estos osteoblastos en la porción interna del periósteo, o sea, quiere decir en la profundidad del periósteo y también en la porción, se podría decir, más profunda del endostio, que estaría en relación ya con el tejido óseo. Los osteoblastos ahora son las células que constituyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo, ¿no? Inician el proceso de calcificación. Ellos van a producir todos esos componentes, matriz ósea. Ellos se van a diferenciar también, van a ir formando a un osteocito, ¿no? Componentes de la matriz e inician el proceso de calcificación. Ese sufijo de blasto indica células que secretan matriz ósea. Los osteocitos son las células maduras principales del tejido óseo, derivan de los osteoblastos, como decíamos, que quedan atrapados en la matriz. Intercambian nutrientes con la sangre. El sufijo cito indica células constituyentes de los tejidos, ¿no? Por eso es osteocito. Los osteoclastos son células muy grandes formadas por la fusión de 50 monocitos aproximadamente. Así está en todos los libros. Otros decían antes 20, después decían más con el transcurso de los años. Hoy en día ya dicen que aproximadamente 50 monocitos, que son las células de los glóbulos blancos, una de las células de los glóbulos blancos, 50 de ellos pueden aglutinarse y formar un osteoclasto, una célula gigante, ubicadas en el endostio, ¿no? Sabemos la membrana que se cubre el hueso por dentro se llama el endostio y produce destrucción del hueso. ¿Por medio de qué? De enzimas lisosómicas para permitir el desarrollo, el crecimiento, mantenimiento y separación del hueso, ¿no? Entonces ellos son los que son denominados los que van a reabsorber al hueso, si está mal formado el callo, si hay muchas irregularidades, ellos se encargan de nivelar, de reabsorber el hueso. El sufijo clasto indica destrucción. Entonces, fagocitan, destruyen, son los comúnmente denominados basureros del tejido, los que van a participar en la última etapa de la fractura que se denomina la fase de remodelación. Ya, entonces eso lo vamos a ver ya en otras clases, pero ahí está la importancia de los osteoclastos. La dureza del hueso depende de las sales minerales, hemos dicho, cristalizadas, que contienen su flexibilidad, depende de las fibras, esto de las fibras colágenas. Los huesos no son completamente sólidos, que tienen muchos espacios. Según el tamaño y distribución de estos espacios, las regiones de un hueso se clasifican en compactas y en esponjosas. En general, el hueso compacto constituye el 80% del esqueleto, ¿no? Y el hueso esponjoso el 20%. El tejido óseo compacto forma la capa externa de todos los huesos, brinda protección, sostén. Está formado por unidades llamadas osteonas u también llamadas osteonas, osteón o sistemas de Haber, ¿no? Eso decimos. Aquí podemos ver, por ejemplo, ahí está el cartílago articular que se cubre la epífisis, la línea epifisiaria, ¿no? ¿Hasta dónde va? La arteria epifisiaria, arteria metafisiaria, vasos linfáticos, periósteo declinado, le decimos aquí un periósteo que lo han dibujado como si estuviera destapando al hueso, ¿cierto? Y ahí tiene sus componentes, la vaina, el nervio perióstico, la arteria perióstica, el hueso compacto con el sistema haversiano, ¿no? Las corticales, que son más ricas en esos sistemas,
La arteria y vena nutricias, que son las principales arterias de mayor calibre, que generalmente siempre llegan a la metáfisis. Eso también puede ser pregunta de examen. Los vasos nutricios generalmente llegan a la metáfisis. ¿Ya? Es el lugar más vascularizado del hueso. El tejido óseo esponjoso, entonces ahí hemos visto, este es el cortical. El hueso esponjoso está casi en los extremos, en la metáfisis y la epífisis. Consta de laminina cada extremo del hueso, en el centro del hueso, que van a dar origen al resto del tejido. El aparato de Golgi es un organelo de los osteoblastos, se especializa en la síntesis y la secreción de mucopolisacáridos. Y su retículo endoplásmico elabora y secreta una proteína denominada colágeno. Entonces están formando la matriz ósea. Los mucopolisacáridos se acumulan alrededor de cada osteoblasto y los haces de fibras colágenas se embeben en esa sustancia. Todo esto se constituye en la matriz ósea. Bueno, entonces la osificación tiene dos procesos: la síntesis de matriz ósea orgánica por los osteoblastos y dos, la calcificación de la matriz. Esa matriz con el tiempo se va a ir calcificando y vuelve un tejido compacto. La osificación comienza en la diáfisis y avanza hacia la epífisis. Eso siempre ocurre en ese sentido. Y luego aparecen centros de osificación secundarios en las epífisis. Los huesos aumentan de diámetro por esa acción concéntrica combinada de osteoclastos, osteoblastos, etc. Los osteoblastos aumentan el diámetro de la cavidad medular. Los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos aumentan el diámetro de la cavidad medular. Como se absorben, crean un conducto y ese conducto se va a ir configurando en toda la parte central de la diáfisis, ¿no? Entonces, ¿qué va a existir? Van a digerir el hueso de las paredes óseas. Los osteoblastos, en cambio, en este caso, los que están en la profundidad del periósteo, producen nuevo hueso en el exterior. Y así va creciendo en diámetro el hueso. Por este doble fenómeno se produce un hueso con diámetro mayor y con cavidad medular, mucho más extensa. La formación de tejido óseo prosigue después que los huesos han terminado de crecer. Durante toda la vida se produce de manera simultánea formación ósea, osteogénesis se denomina eso, y destrucción ósea, resorción, ¿no? Entonces, osteogénesis, resorción, osteogénesis, resorción. Durante la infancia y adolescencia, la osteogénesis tiene un ritmo mayor que la resorción y los huesos se vuelven más grandes. A partir de los 35, de los 40 años, la pared de hueso excede al aumento del mismo, ¿no? Entonces, tenemos más resorción que formación ósea. Crecimiento óseo, cráneo, ejemplo de recién nacido, vascularización e inervación de los huesos, las arterias, penetran en los huesos por el periósteo. En todas estas estructuras hemos dicho que tienen una rica irrigación vascular, ¿no? Entonces, periósteo, endostio, el hueso mismo con sus canales o conductos de Havers, todo tiene un enmarañado vascular. Las arterias periósticas entran por muchos lugares para llegar y nutrir el hueso. Por eso, si se elimina el periósteo, el hueso muere. El hueso a veces en las cirugías, cuando hacen los curetajes del hueso, el periósteo y puede tener una implicancia en que no va a consolidar ese hueso, el callo óseo no se va a producir, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Una arteria nutricia atraviesa de manera oblicua el hueso compacto para alimentar el hueso esponjoso y la médula ósea. Los extremos de los huesos se nutren de las arterias metafisiarias y epifisiarias.
¿no? Y generalmente decíamos que las arterias nutricias llegan a la metáfisis, por eso se pregunta el examen. Las venas acompañan a las arterias a su paso por los orificios nutricios. Los vasos linfáticos abundan en el periósteo. Los nervios acompañan a los vasos sanguíneos que nutren los huesos. El periósteo tiene una inervación generosa de nervios sensitivos, responsables del dolor. Entonces, la pregunta sería, ¿duele el hueso o duele el periósteo? La respuesta es, el periósteo es el responsable del dolor. El periósteo es muy sensible al desgarro, a la tensión, lo que explica el dolor agudo de la fractura ósea. En cambio, el hueso apenas tiene terminaciones sensitivas, ¿no? Los nervios vasomotores causan vasoconstricción o dilatación de los vasos sanguíneos en el interior del hueso. Entonces, ustedes saben que los vasos sanguíneos van a llegar, a los nervios, ¿no? Y llegan a los nervios, por lo tanto, si se corta un nervio, ahí histológicamente se ve también un vaso muy pequeñito, ¿no? A veces tienen 2 satélites, dicen, ¿no? Los nervios grandes, 2 satélites. Eso se llama, ¿cómo se llama? Los vasos nervorum, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Inervaciones, irrigaciones. Los vasos linfáticos abundan en el periósteo. Las venas también acompañan a las arterias en su paso por los orificios nutricios. Los nervios acompañan a los vasos sanguíneos, decíamos, que nutren el hueso. Y el periósteo tiene inervación generosa de nervios sensitivos, responsables del dolor. Bien, los nervios vasomotores causan vasoconstricción, decíamos, o dilatación de los vasos sanguíneos en el hueso y regulan el flujo por la médula ósea. Los huesos, según su forma, se clasifican en huesos largos, que son tubulares, constan de diáfisis y epífisis, ¿no? Ahí se ve que las epífisis, lo que decíamos, tiene más tejido esponjoso y la diáfisis tejido cortical mucho más compacto. Los huesos cortos son cuboidales, tienen tejido esponjoso, ¿no? En su mayoría. Esos son, por ejemplo, los huesos, por ejemplo, de las vértebras. El cuerpo vertebral que ustedes conocen tiene predominio de tejido esponjoso. Los huesos planos son delgados, compuestos por 2 placas. Un hueso plano, por ejemplo, el parietal o la escápula, ¿no? Compuesto por 2 placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otra de hueso esponjoso, pero esto es en su menor proporción. Brindan protección, ejemplo, huesos del cráneo, esternón, omóplatos. Los huesos irregulares tienen forma compleja, por ejemplo, vértebras y algunos huesos de la cara, ¿no? También, según su forma, se dicen huesos irregulares. Los huesos sesamoideos están en algunos tendones. Ejemplo, los sesamoideos del hallux del pie. El hallux es el primer hueso, el dedo gordo, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos sesamoideos en la parte plantar de ese ortejo y es un ejemplo, por ejemplo, de huesos sesamoideos. La rótula es otro hueso sesamoideo, no es un verdadero hueso, ¿no? Están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivo. Ejemplo, la rótula. Distintos tipos de huesos según su forma y marcas superficiales. Son rasgos estructurales adaptados a funciones específicas, ¿no? Aparecen donde se insertan los tendones, los ligamentos, las fascias, o donde las arterias perforan el hueso también. Otras dan paso a un tendón, ¿no? Bueno, estos son los ejemplos. Cuando vemos, por ejemplo, una estructura es denominada como cóndido, se refiere a una zona articular redondeada, ¿no? Un cóndido es eso, ¿no? Una zona articular redondeada. Ejemplo, el cóndido femoral, ¿no? Un cóndido femoral lateral, o hay otro medial, etcétera, ¿no? Entonces ya sería esa la superficie. Cresta, otro tipo de superficie. Borde de hueso. Por ejemplo, la cresta ilíaca, ¿no? En el borde anterior del hueso.
Epicóndido, eminencia de un cóndido. Por ejemplo, en el húmero tenemos el epicóndido lateral del húmero, ¿no? Ya es otra estructura encima de una eminencia redondeada que decíamos cóndido. Hay una cosita más como una estructura adicional y a eso se llama epicóndido. Carilla es una zona suave o lisa, ¿no? Cubierta por cartílago. Esas son las carillas. Donde el hueso se articula con otro. Ejemplo, fosita costal superior del cuerpo vertebral, ¿no? Para la articulación con una costilla. Esas son las carillas articulares que ustedes conocen, ¿no? Orificio. Paso óseo, por ejemplo, orificio obturador, ¿no? Del hueso ilíaco, por ejemplo, orificio obturador u obturatriz, que se denomina. Esos son los orificios. Fosa. La fosa es zona hueca o deprimida, por ejemplo, fosa infraespinosa de la escápula, ¿no? Ya son segmentos grandes que albergan otras estructuras, en este caso el músculo. Surco, depresión alargada o acanalada, ¿no? Surcos arteriales de la calota craneal, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Línea. La línea es una elevación lineal, ejemplo, línea sólida de la tibia, ¿no? Ahí detrás de la diáfisis del fémur tenemos ahí en la parte del borde posterior las líneas femorales, ¿no? Que inserción para los diferentes planos musculares. Maleolo. El maleolo es una prominencia redondeada. Ejemplo, maleolo lateral del peroné, ¿no? Hay maleolo medial de la tibia. Esas son prominencias redondeadas que prácticamente no son superficies articulares, sino son fuera de la superficie articular, ¿no? Escotadura. Indentación en el borde de un hueso. Ejemplo, escotadura ciática mayor, ¿no? Es una especie de socavamiento, dicen, es una especie de canal, pero a nivel de un borde, ¿no? En un borde óseo, eso se denomina escotadura. Protuberancia, proyección ósea, ¿no? El hueso en sí no está bien definido, no es un epicóndido, no es un maleolo, es una proyección. El hueso tiene una especie de proyección a un costado, a eso se denomina protuberancia. Ejemplo, protuberancia occipital externa, ¿no? Espina. La espina es la prolongación en forma de aguja, por ejemplo, espina de la escápula, ¿no? Entonces, otra prolongación. Apófisis espinosa, parte que se proyecta en forma de espina, ¿no? Por ejemplo, en la vértebra, tiene las apófisis espinosas posteriores, ¿no? Trocánter. El trocánter es gran elevación Roma, trocánter mayor del fémur, un ejemplo. Tubérculo, pequeña eminencia elevada, tubérculo mayor del húmero. Tuberosidad, gran elevación redondeada, tuberosidad isquiática. ¿No? Hay diferencia, por si acaso, eso va a entrar en el examen, una de ellas va a entrar. Diferencias entre los esqueletos masculino y femenino también hay, la diferencia pélvica, de cráneo, etc. Hay diferencias generales y específicas. La diferencia general es de tamaño, de peso. El de varón es más pesado, grande. Las diferencias específicas es forma de hueso pélvico, a la cavidad pelviana. La pelvis masculina es profunda e infundibuliforme, ¿no? Como embudo, con arco púbico angosto, menor a 90 grados. La pelvis femenina es ancha y poco profunda y extendida hacia los lados, con ángulo púbico amplio, mayor a 90 grados. Ahí están las diferencias, por ejemplo. La articulación. ¿Qué es una articulación? Por definición, entonces vamos ahora a hablar de los segmentos donde se conjuncionan las epífisis, ¿no? O algunos lugares específicos para los huesos planos, por ejemplo, tienen segmentos ya aplanados, pero que pueden condicionar una articulación. ¿Qué se define como articulación? Es el conjunto de elementos por medio de los cuales las superficies óseas se relacionan entre sí. Eso es. El medio es el conjunto de elementos, dice, ¿no? Por medio de los cuales las superficies óseas se relacionan entre sí. ¿Qué elementos?
cápsula articular, líquido sinovial, cartílago articular, rodete, menisco, ligamento interarticular, ¿no? Vellosidades de la cápsula sinovial. Entonces, todo ese conjunto de elementos constituye la articulación. Y no es que se unen los huesos, sino se relacionan solamente. Hay una relación, uno se relaciona con el otro, nada más. Eso también es pregunta de examen, es el tipo donde está conjunto de elementos por medio de los cuales dos o más huesos se relacionan entre sí. Esos elementos son la cápsula, las membranas sinoviales, las vellosidades, microvellosidades, el líquido articular sinovial, los rodetes meniscos, el cartílago articular, que se cubren a los extremos de los huesos por separado. El cartílago hialino es de tipo semirrígido. Ese cartílago que cubre la articulación es hialino. Es otra variedad dentro de los cartílagos y por eso tanto es cartílago hialino y es elástico y semirrígido, ¿no? Posee más sustancias intercelulares que células. No contiene irrigación capilar propia. Por eso sus células, los condrocitos, reciben el oxígeno y los nutrientes por difusión desde el pericondrio. Revestimiento fibroso es el pericondrio. Entonces, a partir de ello, ellos también se nutren ahí, también por imbibición, ¿no? Los estratos del cartílago están bien diferenciados en 4 planos, las células principales, las que siguen, las mucho más agrandadas, luego están las células calcificadas y las diferenciadas ya con mucho calcio, ¿no? Entonces, son estructuras que nos van a interesar para entender este segmento. No tienen irrigación capilar propia. Eso es lo más interesante en este. Por eso cuando el cartílago se lastima, puede degenerar. Si pierde sus células principales, peor. Eso ya va a ir directamente a la artrosis. Resumiendo, el cartílago articular tiene células madre, condroblastos, y las diferencias se van a diferenciar en condrocitos. Estas conforman lagunas celulares aisladas también en un tejido conectivo, conjuntivo, ¿no? Constituido por la matriz del cartílago hialino. Pregunta de examen. La matriz del cartílago hialino, ¿cómo se llama? Sustancia fundamental. ¿Listo? Todo el mundo lo sabe, lo han llevado al segundo año. Entonces, estamos recordando. La sustancia fundamental está compuesta por fibras de colágeno de tipo 2, en su mayoría, y pequeñas cantidades de colágeno tipo 9, tipo 10. Entonces, la pregunta del examen es que el colágeno tipo 2 está en su mayoría en el cartílago, ¿no? Y también existe el 9, el 10 y el 11. De los 21 tipos de cartílagos, ¿no? de colágenos, ¿no? Queremos decir. Tiene fibras de elastina también, de reticulina, condronectina, fibronectina. Estas son en su mayoría, ¿no? Condronectina tiene gran cantidad, fibronectina, proteínas combinadas como los protoglucanos, ahí está otra vez, los glucosaminoglucanos, los GAGs, ¿no? Tiene queratansulfato, condroitinsulfato 4 y 6, ¿no? Se nutre por difusión facilitada y por inhibición también, ¿no? Y tiene un anillo periférico denominado pericondrio. Es mucho más grueso, ¿no? Ese es un anillo fibroso, compuesto de células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas, ¿de dónde provienen? Del mesodermo, ¿no? Ya tenemos eso. Entonces, es una capa embrionaria que va a dar su diferenciación en este sentido. Diferenciadas en fibroblastos que protegen al cartílago en su límite interno y tienen células de fibroblastos que se diferencian a condroblastos y que pueden producir más cartílago, sobre todo en las etapas de crecimiento. Esos fibroblastos van a dar a los condroblastos. La sustancia fundamental, entonces, que es la matriz del cartílago, es el gel amorfo gelatinoso, que tiene mucoproteínas. ¿No? Entonces, ese tejido de conjunción, ese tejido conectivo, esa sustancia fundamental, que es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Todos son sinonimias, que es la matriz cartilaginosa también. Todo tiene todo este sinnúmero de compuestos. Y tiene además condroitinsulfato, que se encuentra sobre todo alrededor de los conglomerados celulares y se conoce como matriz territorial también.
¿no? Son sinónimos, pero ya uno sabe a qué se está refiriendo. Vamos a la estructura del cartílago articular. Ahí está la superficie articular, la cabeza del fémur, el hueso en su primera instancia, en el tejido en la parte más profunda. Tenemos la zona de cartílago articular calcificada, ¿no? Se está ya diferenciando para volverse hueso. La capa radiada, ¿no? Y están las capas germinales, las principales de células madre, ¿no? Y las otras de células ya mucho más agrandadas, están las células gigantes, etcétera, ¿no? Entonces eso tienen que ustedes también repasar un poquito porque tiene su estructura en este nivel. La importancia es que si muere este cartílago, entonces hay un desgaste articular. Funciones del cartílago hialino. La función de sostén. El cartílago hialino brinda soporte elástico a diferentes estructuras, incluyendo, ustedes ya conocen, bronquios, membranas nictitantes del tercer párpado, puntos de inserción de los extremos ventrales de las costillas, en el esternón, en las superficies de las articulaciones, etcétera, ¿no? En todo lo que tenga cartílago de sostén. Elasticidad, capaz de absorber los impactos, muy importante, especialmente en las articulaciones. Reducción de la fricción en las articulaciones, construyen superficies lisas, ¿no? Para que las articulaciones se deslicen al moverse en lugar de crear rozamiento, ¿no? Hay índices de fricción y cuanto más liso, menor ese índice de fricción, es mucho más liso y eso permite que no haya desgaste articular. Esqueleto embrionario. En el esqueleto embrionario constituye la primera fase, ¿no es cierto? Los huesitos no están calcificados, por lo tanto es el esqueleto embrionario de cartílago. En el embrión constituye el esqueleto temporal. Crecimiento. El crecimiento intersticial del cartílago hialino a nivel de la placa fisiaria. Eso, ¿no? Hemos dicho, la fisis es la que va a condicionar la longitud del hueso. Posibilita la elongación de los huesos largos. Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados, unidos al esqueleto. El músculo estriado, ustedes ya lo han estudiado, sarcómeras, líneas Z, barras H, actina miosina, mermiosina pesada, ligera, etcétera, etcétera. Todo ese conglomerado histológico es lo que nos va a determinar una fibra muscular, ¿no? Entonces, de tipo esquelético. Células son fibras alargadas o polinucleadas. Tienen varios núcleos, ¿no? Que se encuentran dentro de esa fibra muscular, de la sarcómera, ¿no? Obedecen a la organización de proteínas de actina, de miosina, que le confieren esa estriación que se ve perfectamente por el microscopio. Necesitan también calcio, magnesio para su funcionamiento. Eso es clave, ¿no? El calcio nomás para que se contraiga el músculo no va a poder entrar. Necesita magnesio y el magnesio y el calcio recién ingresan, ¿no? Entonces el magnesio es como la llave para que ingrese y ya exista el movimiento muscular. Funciones de los músculos: producen movimiento, desplazamiento, generan energía mecánica por la transformación de la energía química, biotransformadores, ¿no? Da estabilidad articular, sirve como protección también, mantenimiento de la postura también. Otra función, propiocepción, es el sentido de la postura, la posición en el espacio, ¿no? ¿En qué posición estará el individuo? Si está agachado, si está ladeado a un lado, etcétera, de acuerdo a lo que le diga la parte sensitiva, ¿no? De esta posición. Tiene que ver también con el laberinto, con el sistema vestibular, ¿no? Del octavo par craneal, que va a dar una correlación en base a su posición. Gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido muscular. El uso neural se llama eso, ¿no? Información del estado fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor. En este caso ya es otro tipo de músculo que también va a indicarnos algunas lesiones viscerales. Signos del propio cólico, por ejemplo. Aporte de calor por su abundante irrigación, por la fricción y por el consumo de energía.
¿no? Es altamente metabólico el músculo, ¿no? Ustedes ya saben, las calorías, genera energía también y consume energía también en grandes cantidades, ¿no? Por lo tanto, hay un gran metabolismo ahí con depósitos de ácido láctico también. Estimulante de los vasos linfáticos, sanguíneos, por ejemplo, la contracción de los músculos de la pierna, bombean ayudando a la sangre venosa y a la linfa a que se dirijan en contra de la gravedad durante la marcha, ¿no? Entonces tienen valvas, el músculo es una especie de bomba que ayuda al retorno de la circulación venosa hacia el corazón. Clasificación por su acción en grupo. Ejemplo, tenemos los músculos antagonistas y los músculos agonistas. A ver, cuando el brazo realiza una flexión, o sea, dobla la extremidad del antebrazo sobre el brazo, entonces se llama flexión, ¿no? Y hay músculos específicos para la flexión. Entonces, si hablaríamos de varios tipos de grupos musculares, estaríamos diciendo que hay agonistas, ¿no? Que son los que van a participar en función de flexión. Pero si existen los extensores, entonces ya son contrarios a los de flexión, por lo tanto son los antagonistas, ¿no? Y también hay muchos grupos. En la flexión del antebrazo, el bíceps se contrae y el tríceps se relaja, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En la extensión, el tríceps se contrae y el bíceps se relaja. Por lo tanto, uno es antagonista del otro. Los agonistas son aquellos músculos que siguen la misma dirección o van a ayudar o realizar el mismo movimiento, ¿no? Es por un lado. Y el antagonista son aquellos que se oponen a la acción de un movimiento. Cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja, ¿no? Entonces, lo que habíamos explicado. Y el sinergista, músculo sinergista, es como un agonista, ayuda indirectamente a un movimiento. No es propiamente ese, pero ayuda en cierta medida. Clasificación de su movimiento. Flexores para la flexión, ya lo conocen. Extensores para la extensión. Abductores para la abducción o separación del plano de referencia. Rotadores para la rotación, en la que veremos dos tipos de movimiento, pronación y supinación, ¿no? Hay rotación interna, rotación externa, y en el miembro superior puede haber en el antebrazo pronación, supinación. Fijadores o estabilizadores que mantienen un segmento en una posición, pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias direcciones a la vez. Entonces ya hay, según el movimiento, hay músculos de fijación o estabilizadores que nos van a mantener dicha posición. Ahí está el rango de movimiento: flexión, extensión, el miembro superior, abducción cuando se para del eje medio corporal en este caso, aducción cuando de la parte externa lleva hacia el eje medio corporal, ¿no? O a veces se sobrepasa. Esa es la aducción horizontal en ese plano de referencia. Rotación externa cuando existe el movimiento de rotación, ¿no? Entonces, es un movimiento circular hacia afuera o hacia adentro. Clasificación según sus propiedades contráctiles. Fibras lentas, fibras rápidas. Los músculos con fibras lentas son las de tipo 1, son fibras blancas, usan más la energía oxidativa, son de menor velocidad, por lo cual son más resistentes. Los músculos con fibras de tipo 2 son fibras rojas, usan más la glucosa como energía, pero fatigables, no son resistentes. Entonces, unos usan oxígeno y otros usan glucosa, ¿no? La diferencia, puede ser pregunta de examen. Un músculo puede contener mayor proporción de un tipo de fibras, considerarse del tipo de las fibras de mayor abundancia, dependiendo si el músculo se ha entrenado para la resistencia o para la velocidad. Ya vamos a acabar. Biomecánica del aparato locomotor. Los movimientos corporales desde el punto de vista genérico son los siguientes. Ustedes ya conocen el movimiento de flexión, de extensión, de abducción, de aducción, de rotación interna, rotación externa
de circunducción y hasta ahí básicamente, ¿no es cierto?, los movimientos que se explican en este segmento. Sería redundar, ¿no? Entonces, ahí están los movimientos específicos. Decíamos, en el antebrazo de rotación puede producir pronación o supinación. Pronación cuando la palma de la mano se dirige hacia abajo, hacia el piso, y supinación cuando se dirige hacia arriba o hacia el techo, ¿no? Cuando el codo está en flexión. Otros movimientos específicos de ciertas localizaciones son los siguientes. Eversión es el movimiento que se produce al girar el tobillo de tal forma que la planta del pie mire hacia el lado contrario de la situación del otro pie, ¿no? Hacia afuera en este caso. La planta está dirigida hacia el plano externo, ¿no? Ya no hacia la parte central del eje corporal, sino hacia afuera. Inversión, el movimiento opuesto a la eversión, o sea, hacia adentro. Consiste en girar el tobillo de la planta del pie apunte en la dirección en que se encuentra el otro pie, quiere decir al plano central del cuerpo. Pronación consiste en girar el antebrazo de tal forma que la palma de la mano mire hacia abajo, y supinación, movimiento contrario al anterior, que consiste en girar el antebrazo para que la palma de la mano mire hacia arriba. Ahí está la inversión y la eversión que hacíamos hincapié. Posición anatómica. La posición anatómica estándar para el cuerpo humano, que sirve para describir la localización de todas las estructuras, es la misma que conocían ustedes en el Jouvier, ¿no? Es aquella en la que el sujeto se sitúa de pie, mirando en dirección al observador, con los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo y mostrando las palmas de las manos, o sea, las palmas de las manos hacia adelante. Finalmente, añadir que la actividad de la marcha tiene 3 fases. Cuando ya hay movimiento, cuando ya uno abandona esa posición y se desplaza, la marcha tiene 3 fases. La de apoyo, donde el pie hace contacto con el piso. La de despegue, empieza a despegar. Finalmente, en esa misma fase tiene la punta del pie en contacto con el piso, y la de balanceo, ¿no? Mientras tanto, en el desplazamiento hace un balanceo y nuevamente hace apoyo, hace despegue y balanceo, y así sucesivamente con las 2 extremidades va a desarrollar el movimiento de desplazamiento. A eso se denomina las 3 fases de la marcha, ¿no? Y hasta ahí vamos a llegar en esta descripción, en este capítulo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, pregunta. Hemos concluido. Bien, si no hay nada, entonces damos por concluido el siguiente sábado con el doctor Videa. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Podría pasar su documento, por favor? Sí, vamos a enviar el documento al WhatsApp, ¿ya? En este momento. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Ya. Hasta luego, doctor.